31 de octubre 90. Lo religioso como instancia superior, seriedad y responsabilidad de la vida. De la dimensión religiosa de la vida. Vamos a empezar por un aspecto que es muy general, es muy universal, y vamos a plantear este problema en sentido más general, no referido a una religión determinada, sino a la actitud religiosa del hombre. Ustedes saben que la palabra religión, religio, tiene dos etimologías que han sido muy discutidas. Las dos tienen diferentes fundamentos. Han sido, además, la palabra interpretada de acuerdo con las dos. En cierto modo son incluso convergentes. Creo que no se puede renunciar a ninguna de ellas. Una de ellas es la que tiene que ver con el verbo religare, es decir, ligar, volver a ligar. Es la vinculación del hombre con la divinidad en general. La otra es relegre. Relegre es decir, tener escrupulosidad o rigor. Son dos sentidos distintos, los dos muy antiguos, son dos etimologías muy antiguas que conviven y que en cierto modo son convergentes. Creo que hay una raíz común, quizá no sea un azar puramente lingüístico, entre estas dos interpretaciones. En definitiva, la raíz común de las dos sería la vivencia de que hay que contar con algo. Quizá esto sería lo que traduciría mejor el núcleo común de estas dos visiones etimológicas de la palabra religión. Es decir, lo mismo la idea de religación que la idea de escrupulosidad o rigor excluyen la arbitrariedad. Esto me parece que es fundamental. Y ello lleva consigo la inconsistencia. Es decir, arbitrariedad e inconsistencia se opondrían por diferentes motivos a la actitud que podríamos llamar religiosa, la de la vida. Y entonces, por el contrario, creo que la actitud religiosa, repito, en el sentido más general de la palabra, lleva consigo una vivencia fundamental, quizá la más fundamental de todas, posiblemente el origen de las verdades más hondas que pueda alcanzar el hombre, que es la seriedad de la vida. La vivencia de que la vida es una cosa seria. Esto me parece capital. Es una interpretación que a mí me parece sumamente importante. Yo creo que las vidas humanas son, muchas de ellas son disparatadas, las hay absurdas, las hay inmorales, las hay desorganizadas, todo lo que ustedes quieran. Si quieren ustedes un ejemplo literario, sería las vidas de los personajes de Baroja, por ejemplo. Casi todos son una calamidad. Están llenas de ideas absurdas, inconsistentes, arbitrarias. Las conductas de la mayor parte de los personajes no tienen mucho sentido. Y sin embargo, tengo la impresión de que por debajo, la vida de todos estos personajes, de todas las personas del mundo, es una cosa seria. Es algo serio. Lo que los hombres piensan de su vida puede ser una estupidez, puede ser una locura. Lo que hacen con su vida puede ser un desastre. Sí. Entonces, pero por debajo la vida misma tiene una seriedad inevitable. Esto creo que es el núcleo, quizá lo más profundo de una actitud religiosa, de cualquier religión, insisto. No estoy hablando de ninguna particular. Yo creo que esta es la verdad más honda que el hombre puede alcanzar, porque sobre todo es el origen de las demás. Si ustedes se toman la molestia de pensar un poco sobre esto luego, cuando estén ustedes en su casa esta noche, verán ustedes cómo casi todas las verdades que
que se pueden alcanzar tienen su raíz en esto, en la persuasión de que la vida es seria, que hay que tomarla en serio, y que hay que tomar en serio, por tanto, a los demás también, por absurdos que nos parezcan, por disparatados que nos parezcan. Imaginen ustedes hasta qué punto cambia la visión del mundo y de los hombres, si se piensa esto o no. En definitiva, esto lleva a lo siguiente. Yo creo que es la creencia en el carácter sacro de la realidad. Ya veremos qué realidad o si toda o qué pasa con ella. Pero que la realidad sea algo sacro o tenga algo de sacro y por tanto algo respetable, algo serio, algo que es consistente, algo con lo cual hay que contar, que no es un capricho, ni frente a lo cual se puede uno comportar caprichosamente. Creo que es el núcleo. Estoy tratando de aprender en forma no estrictamente conceptual, no es fácil aprender conceptualmente lo que sería el núcleo último de toda actitud religiosa, insisto, de cualquiera. Ahora, naturalmente luego hay variaciones muy importantes, variaciones bastante esenciales entre las diferentes formas de manifestación de esta creencia en el carácter sacro. Algo, se dirá, algo es sagrado, o alguien, esta es una profunda diferencia, algo o alguien. Ahora piensen ustedes que basta con la convicción de que hay algo sacro, sea lo que sea, para que haya que tomar la realidad en serio y con cierto respeto. Lo cual naturalmente llevaría consigo la convicción de que hay ciertos deberes, de que no se puede comportar de cualquier manera. Ustedes fíjense cómo ya un par de veces ha aparecido esta noción del capricho. La segunda etimología, la que no es la relegatio, la derivada de relegere, que indica precisamente una cierta escrupulosidad. Emplea también la palabra rigor. La conducta no puede ser capricho. En definitiva diríamos que esa actitud consiste en evitar el ¿qué más da? El tal o mismo. Estoy empleando expresiones muy coloquiales, nada teóricas, precisamente porque creo que con ellas llegamos más al fondo de la cuestión. Se trata de la manera como el hombre se siente. No se trata de teorías, se podrán hacer todas las teorías que se quieran después. Se podrá hacer filosofía, se podrá hacer teología, o lo que ustedes quieran. Pero lo primario es esa manera de sentirse el hombre en la vida, de sentirse el hombre en el mundo. Es decir, la realidad es algo que hay que tomar en serio, que hay que tomarlo con respeto. Ya veremos cómo. Ahora, adviertan ustedes que para muchos, en nuestra época, y en algunas más, pero en nuestra época, desde luego, esto es inaceptable. Esto es sumamente curioso. Lo que se ha tratado, y se trata de combatir, de desterrar, es precisamente eso. La creencia de que la realidad, insisto en la realidad, o algo de ella y por tanto la realidad, sea con la realidad respetable, la realidad es respetable, aunque no sea desigualmente, y que hay que tomar en serio. Y muchas veces se confunde la hostilidad a una religión determinada con la hostilidad a la religión, es decir, a la creencia de que hay algo sacro. Esto es mucho más grave. Digo que es mucho más grave que la hostilidad a una religión concreta. Esto puede ser grave, ciertamente, pero más grave es la hostilidad a toda actitud religiosa. A toda actitud que afirme o que viva simplemente sin afirmar, que eso no se trata de una tesis, sino de una manera de vivir, ese carácter serio, ese carácter, insisto, respetable, no caprichoso, no arbitrario de la religión.
¿Piensan ustedes con que bastaría pensar que la realidad tiene una estructura? Si la realidad tiene una estructura, no es capricho. Hay una famosa frase de Einstein que se ha repetido muchas veces, quizá no entendido muy bien. Dijo una vez que Dios no juega a los dados. Bien. Vamos a no analizar el sentido preciso de esta expresión de Einstein, pero tiene que ver con lo que estoy diciendo. Dios no juega a los dados. La realidad tiene una estructura, por consiguiente, no es un puro capricho, un puro azar. Ahora, esto lleva, la actitud esta lleva a una valoración de la realidad y por tanto del hombre, que forma parte de ella. Es decir, si algo, insisto en que algo es sacro, hay que respetarlo, hay que admirarlo, hay que sentirlo como una instancia superior con la cual hay que contar. Y contar con es otro elemento capital. Hay que contar. Volvemos a lo mismo. No se trata de nada particularmente misterioso. La realidad tiene una estructura. Hay que contar con ella. Ustedes piensen las cosas más elementales. Las cosas pesan, son pesadas. Si yo quiero levantar esta mesa, pues me parece que no voy a poder. Pesará bastante. Hay cosas que tienen una estructura. Por ejemplo, la madera flota y el hierro se hunde. Y los globos suben porque son menos densos. Son las estructuras más elementales de la realidad. Hay algunos cuerpos que se disuelven en el agua y otros no. Dirán ustedes, esto no tiene que ver con los átomos, no, pero serían manifestaciones de lo que le llamaba ese carácter consistente, no arbitrario, no caprichoso de la realidad. Y entonces hay una instancia con la cual, vuelvo a la misma fórmula, hay que contar, tengo que contar. Si yo no cuento con que las paredes resisten, quiero pasar a través de una pared, me abrir la cabeza. Más de 4 personas lo han hecho con una de esas puertas de cristal, que son muy agradables, se les pone algo, no se ve. Entonces la gente no cuenta que tiene una estructura que impide el paso, con malas consecuencias. Este tipo de carreras, esto es muy elemental, pero creo que refleja lo que quiero decir. Es decir, hay una consistencia. O, dicho con otra forma, hay una verdadera realidad. La realidad es real. No es pura fantasmagoría, no es puro capricho. De esta actitud, si la vivimos con un poco de intensidad, si la tomamos a su vez en serio también, se deriva la impresión de que algo vale la pena. Vale la pena. Ven ustedes, estoy empleando expresiones muy vitales, incluso coloquiales. Y por tanto, si hay algo que vale la pena, no es indiferente lo que el hombre haga. El hombre no puede hacer cualquier cosa. Esto sería, siguen ustedes, fíjense, la deliberada vaguedad de todas las expresiones que he empleado, esto sería el núcleo de lo que llamamos la actitud religiosa. Esta actitud la ha tenido el hombre en casi enteramente el conjunto de su historia. Esto es un hecho muy sorprendente. En todas partes, en todas las culturas, en todas las épocas de las cuales tenemos alguna idea, encontramos que el hombre ha tenido una actitud religiosa. Lo contrario son excepciones muy localizadas, excepciones casi siempre individuales, explicables por alguna causa concreta y particular. Es evidente que en ciertas culturas o en ciertos pueblos nos puede parecer que no es una actitud propiamente religiosa, desde el punto de vista de una religión de las que nos son más familiares, religiones que han florecido sobre todo en Occidente, pero también son, en cierto modo, actitudes religiosas. Ustedes piensan, por ejemplo, en, no sé, un pueblo animista, o hay un núcleo de actitud religiosa. La realidad es, en cierto modo, respetable, es venerable, tiene una estructura, sea de carácter mágico, ni siquiera,
que las cosas tienen consecuencias. En definitiva, ustedes recuerdan que el tema de este curso es el acierto y el error en el curso de la historia. Pues bien, esto sería el máximo, el más universal de los aciertos. Que probablemente ha hecho que la historia de la humanidad tenga un sentido. Dirán ustedes, bueno, el acierto o el error. Porque claro, la religión ha sido origen de muchos desaciertos, de muchos males. Por supuesto. ¿Se recuerdan el verso de Lucrecio? En el De Rerum Natura, tantum religio potui suadere malorum, de tantos males pudo persuadir la religión. Lucrecio se está refiriendo al sacrificio de Ifigenia. Los sacrificios animales, un crimen, visto con los ojos de Lucrecio, nuestros, y evidentemente fue por motivo religioso, sacrificio a los dioses. De tantos males pudo persuadir la religión. Esto es cierto también. Sí, claro que sí. Esto nos ocuparemos el próximo miércoles. Sí, miércoles. Ya veremos cómo, naturalmente, lo que es un acierto universal puede llevar también a errores sumamente graves, sumamente importantes, y no pocos. Eso es una segunda historia. Ahora estamos hablando de la dimensión de acierto que supone la interpretación de que la realidad es algo serio, es algo que tiene consistencia, algo que lo va a encontrar, y que por tanto es en muchos sentidos valiosa, admirable, etc. Y nos impone contar con ello y tener unas ciertas formas de conducta que no pueden ser de puro capricho, la pura arbitrariedad. Ahora, hay un problema ulterior. Una vez supuesto que tengamos una visión en la que la realidad es algo sacro, o lo tiene, o incluye algún elemento, ¿dónde lo ponemos? Y la diferencia fundamental es que sea algo o alguien. En Occidente siempre ha sido alguien. En los países occidentales siempre eso sacro ha tenido un carácter personal. Y solo por lo personal, solo a consecuencia de ello, hay algunas cosas que quedan sacralizadas, que quedan afectadas por ese carácter sacro. Pero propiamente, en Occidente, no siempre, en otros lugares no. Siempre en Occidente es algo personal. Piensen, por ejemplo, que hay pueblos africanos, ¿no? Se trata de cosas, se trata de animales, se trata de que tienen un cierto carácter sacro. Pero en Occidente no. Naturalmente, al decir a alguien, empleo también la palabra alguien deliberadamente porque no he querido introducir directamente el concepto de persona. La noción de persona es capital, cada vez creo que es más importante. Pero hay en ella una cierta vaguedad, sobre todo es difícil una concreción conceptual de la noción de persona. Pero lo vivencial es previo a lo conceptual. Y muchas veces es salvador que esto sea así. Y muchas veces la vivencia espontánea, inmediata, es superior a los conceptos con los cuales se la entiende, se la interpreta, se la formula. Es evidente que muy pocas personas tienen una noción adecuada de lo que es una persona. Sí, pero vive lo que es una persona. La mayor parte de las personas saben muy bien qué es persona. Muchas veces he insistido en el hecho lingüístico, algunos de ustedes me lo han oído decir, pero me perdonan que lo repita, de que en español se distingue la cosa o la persona en la manera de construir el acusativo. Es una particularidad que tiene nuestra lengua. En todas las lenguas que yo conozco, el acusativo se construye pues, con el verbo y el complemento directo, sin más. En español, cuando es un acusativo de persona, se intercala la preposición a, que no se usa para las cosas.
Yo digo, he roto un vaso, he comprado un libro, y digo, he visto a Juan. No digo, he visto a Juan. Incluso hay ese matiz tan delicado de que cuando se trata del animal, el animal siempre es azorante, no sabemos nunca qué hacer con el animal. Se lo puede considerar como una cosa. Por ejemplo, un ganadero dirá, tengo 200 ovejas o tengo 20 vacas, o un cazador dirá, he matado 6 conejos, pero si se trata del animal propio, del animal que se llama ahora de compañía, una palabra inglesa, pet. Entonces, si alguien, un cazador, se le escapa el tiro y le da a su perro, dirá, estoy triste, he matado a mi perro. Nadie dirá, he matado a mi perro. No, eso no lo puede decir nadie que hable español. ¿Por qué? Porque lo considera como si fuera una cuasi persona. Porque el contacto con el amo le confiere una especie de contagio de vida personal. Lo vive no como una cosa, no personal, pero tampoco es una persona. Y está, en cierto modo, asimilado a la vida personal por la asociación con la vida del pueblo. Esto es una cosa de gran finura lingüística que me parece que prueba hasta qué punto la persona más lejana de toda teoría, y que además quizá no tenga una idea muy clara de qué quiere decir persona, lo entiende perfectamente y no confunde jamás a la persona con lo que es otra cosa. Cualquier tipo de cosa. Cualquier tipo de cosa. Ahora, ocurre también algo muy importante, que es que a veces lo conceptual puede destruir la evidencia viva. Esto me parece que es importantísimo. Esto es una convicción que se me ha impuesto hace bastante tiempo y me preocupa mucho. En nombre de ciertas ideas, en nombre de una teoría a la cual se considera verdadera, el hombre es capaz de ir contra la evidencia. Es algo muy curioso. Hay una vigencia, es la vigencia científica, por ejemplo, y en nombre de ella, el hombre desautoriza su propia evidencia, porque no casa con una teoría que se supone verdadera, de la cual no tiene pruebas, que es probablemente inaccesible, que no acaba de comprender muy bien, que por supuesto no podía demostrar. Sin embargo, entra en conflicto una creencia en la ciencia, que no es una evidencia científica, y lucha y vence a la evidencia vital, a la evidencia inmediata que se tiene. Esto es sumamente curioso. Fíjense ustedes, por ejemplo, a mí me sorprende con gran frecuencia el tipo de afirmaciones que hacen los hombres de ciencia. Y a veces algunos son enormemente eminentes y valiosos. Hace muy poco tiempo publicaron los periódicos, no respondo de la exactitud porque no me fío del todo tampoco de la referencia, pero tiene un ilustrísimo químico, bioquímico y premio Nobel. Dijo que todo en la vida humana se puede explicar por química, el egoísmo, el altruismo, el amor, las emociones, todo es cuestión de química y se puede explicar por química. A mí lo que se me ocurriría preguntar es ¿cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Es que tiene alguna semejanza a lo que es la vida humana, la conducta humana, con un proceso químico? ¿Dónde está la evidencia de ello? La evidencia muestra literalmente lo contrario. El pensamiento se ha esforzado, sobre todo durante el último siglo, en descubrir la peculiaridad de lo humano, la peculiaridad de la vida humana, su irreductibilidad a toda la realidad. Se han elaborado métodos muy complejos, muy perfectos, para el conocimiento de lo que es la vida humana, para de repente dar marcha atrás y recaer en un primitivismo tan crudo como este. Y sin embargo, habrá personas dispuestas a aceptar eso como una cosa normal. ¿Por qué? Porque lo dicen hombres de ciencia, que probablemente es muy eminente en su campo, no lo dudo. Probablemente sabe mucha bioquímica. Sí, pero habla de cosas de las que
química. Eso me parece sumamente importante, porque creo que la fuerza de ciertas vigencias sociales, repito, son vigencias que no responden a ninguna evidencia real. Ustedes piensen, por ejemplo, la ciencia actual es tan complicada, muy complicada, y ni siquiera cabe lo que todavía en el siglo XIX se podía hacer, que era eso que se llamaba la vulcanización científica. Eran teorías relativamente sencillas y el hombre medio podía entender aproximadamente de qué se trataba. Ahora es muy complicado, realmente. Casi ningún científico las conoce, conoce una pequeña parcela, no de la disciplina entera, sino una pequeña parcela de su disciplina particular. Es decir, para los demás ni siquiera son muy inteligibles las teorías. Y sin embargo, ejercen una fuerza y hace que incluso sean más poderosas que la evidencia inmediata de la realidad. Esto creo que es importante que ustedes lo tengan presente. Ahora, cuando lo personal, sacro, lo que se considera como personal sacro, refluye sobre lo demás, entonces le confiere también un carácter, en cierto modo, sacro. Por ejemplo, la naturaleza. La naturaleza tiene un cierto carácter sacro, especialmente si se piensa en la naturaleza como creada. Entonces piensen que durante mucho tiempo en varias culturas se ha entendido la naturaleza como algo creado. Y eso naturalmente confiere un carácter sacro, por su origen. Por su origen, lo que es supremamente sacro, sería Dios. Ahora, es curioso cómo la defensa de la naturaleza, que está ahora teniendo mucho curso, evidentemente está convirtiéndose en otra vigencia más de la sociedad actual, queda en cierto modo anulada por la anulación de lo sacro. Es decir, si no hay nada sacro, ¿por qué? Va a ser la naturaleza. Es decir, ¿en qué sentido es respetable? Hay un cierto paralelismo con otro concepto que es muy curioso. Se habla mucho, por ejemplo, de la fraternidad humana. Se habla mucho de la fraternidad de los hombres, al mismo tiempo que se elimina la noción de la paternidad divina. Yo pregunto, si los hombres no somos hijos del mismo padre, ¿por qué somos hermanos? Si somos hijos del mismo padre, sí, evidentemente sí. Entonces estamos unidos por una relación de fraternidad. Pero si no hay un padre común, ¿por qué somos hermanos? La pregunta. La semejanza no, la pura semejanza no es bastante. La semejanza no es fraternidad. Como ven ustedes, es curioso, claro, es muy frecuente. Hay muchas personas, por ejemplo, que afirman la hermandad de los hombres y no admiten la paternidad divina. Dirán ustedes, ¿es una incoherencia? Sí, lógicamente sí, conceptualmente lo es. Ahora, en el fondo lo que pasa es que a última hora no pueden eliminar esa noción de paternidad. No la afirmarán, la negarán si se les propone, sí. Pero en su manera de ver al hombre, en el fondo de la justificación de ver al hombre como hermano, evidentemente late una vivencia de la paternidad. Ustedes son planos diferentes. Y me interesa mucho que ustedes vean cómo en la vida humana, que es muy complicada y que no siempre la vida humana es coherente, sobre todo con coherencia lógica y una coherencia vital, que es muy distinta. Hay cosas que conceptualmente entrechocan y que sin embargo son conciliables en la vida real. Ustedes piensen, por ejemplo, que las creencias humanas componen un sistema, pero no es un sistema lógico, no es un sistema conceptual. Los vínculos que unen las creencias no son comparables con los que unen las ideas. Ahí, por ejemplo, en el punto de vista teórico, conceptual, hablaríamos, por ejemplo, de fundamentación. En la vida misma, en la esfera de las vivencias y de las creencias también, lo que pudiéramos
encontrar como equivalente de la fundamentación es la tipificación. Es un concepto enormemente profundo. La tipificación. Como ven ustedes, el sistema de conceptos con los cuales hay que estudiar cada forma de la realidad tiene una peculiaridad. Por eso me parece tan peligroso el trasvase de un género de realidad a otro. Que normalmente se ejerce violencia sobre cada una de las formas de realidad. Podríamos decir que la idea de lo sagrado o sacro experimenta en ciertos momentos de la historia diríamos una concentración. Esa concentración es el monoteísmo. El monoteísmo, la creencia en un Dios único, la convicción de que un Dios verdadero tiene que ser uno solo, es como una concentración. Es como una concentración de lo sacro, que podrá luego derramarse, podrá difundirse sobre otra realidad, pero en sí mismo es uno. Por eso hablo de concentración. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo una cultura tan ilustre y intelectualmente tan extraordinaria como la griega y secundariamente la romana, tuvieron una visión religiosa politeísta. Y sin embargo se produce una crisis del politeísmo que nace sobre todo de la insuficiencia del carácter sacro. Es decir, los dioses, hay un momento en que empiezan a aparecer, no sé, no tienen ejemplaridad. Ustedes saben, por ejemplo, hay una cosa, un aspecto muy importante. El politeísmo griego, dejamos de lado otros. El politeísmo griego fue mitológico. Es muy importante. El carácter mitológico del politeísmo antiguo le dio un carácter personal a la religión griega y romana. La palabra mitos, que es cuento. El mito es el cuento, es lo que se cuenta de alguien. El hecho de que la religión griega y romana se presentara como un conjunto de cuentos, como un conjunto de narraciones de los dioses y algunas veces de sus relaciones con los hombres, hace que aparezcan personificados. De otro modo, un politeísmo no mitológico no tendría carácter personal, sería un conjunto de poderes. Hay religiones más primitivas en las cuales lo que se puede llamar lo divino son poderes, no personales. El politeísmo mitológico hace que esos dioses plurales tengan carácter personal porque se cuenta de ellos algo. Hay un ejemplo dentro del cristianismo que resultaría bastante claro. Ustedes saben, por ejemplo, nosotros hablamos de los ángeles. Los ángeles nos parecen como un cierto tipo de esencias, de realidades que los teólogos, los filólogos pueden más o menos definir, y incluso se ordenan en jerarquías, pero hay tres ángeles, tres arcángeles, que tienen nombre propio: Miguel, Gabriel, Rafael. Son los con los que tenemos un trato personal, los demás realmente no. Es decir, porque de ellos se cuentan historias, tienen un nombre propio y se cuenta algo de ellos. Ven ustedes que es como una potencia de personalización de lo que otro modo sería como una forma de realidad, la realidad angélica. Muy bien, el hecho de los mitos, el conjunto de los mitos, personaliza a los dioses del paganismo. Pero no son ejemplares, son conflictivos, sus conductas dejan mucho que desear, como saben ustedes. Entre los mitos hacen que los dioses aparezcan como sí, sacros y por supuesto inmortales, que es muy importante, pero no muy recomendables,
muchas veces. Es decir, no siempre parecen serios. Recuerdan ustedes que la seriedad era muy importante. Los dioses paganos no parecen siempre serios. Muchas veces no. Una serie de engaños, debilidades, yo qué sé. Y entonces, evidentemente, menguan la exigencia de seriedad en el hombre. No es fácil sentirse responsable si los dioses no lo son. Ustedes saben, por ejemplo, cómo dentro del pensamiento griego hubo un cierto ateísmo de los dioses que llevó a una concepción monoteísta, no estrictamente religiosa, sino más bien filosófica. Piensa, por ejemplo, en Anaxágoras. Es decir, el ateísmo de los dioses llevó a un teísmo de un dios. Fue en realidad el paso que condujo hacia una concepción monoteísta. Lo que ocurre es que esto fue primariamente filosófico, no propiamente religioso. Digo propiamente porque hay un elemento religioso siempre. Pero piensen ustedes en la noción del bien, del agazón, o la idea del dios aristotélico, el Zeos, como el primer motor inmóvil, etc. Es primariamente un concepto filosófico, que tiene una dimensión religiosa, pero la religiosidad del paganismo ha quedado debilitada, ha quedado en crisis, y precisamente la aparición del cristianismo significará el dar un sentido plenamente religioso, directamente religioso, a una tendencia monoteísta que se había constituido ya en la mente griega, pero más desde un punto de vista filosófico que propiamente religioso. Es decir, va apareciendo una nueva exigencia. Esto es sumamente importante. Va a aparecer la exigencia de la bondad. Ya ha aparecido, acabo de hablar del agazón, el bien, de Platón. Los dioses paganos, no es porque sean buenos, la verdad que muchas veces no lo son. Muchos de ellos no lo son y hacen una cantidad de cosas que distan de la bondad enormemente. Ahora, si no son buenos, pueden ser verdaderamente dioses. Pueden ser dioses verdaderos. Por ahí entra una vacilación, por ahí entra precisamente un elemento que va a poner en crisis el paganismo. Ustedes saben que hay un momento, aproximadamente entre el siglo I a.C. y el siglo I después, en que griegos y romanos, ahora más bien romanos, que está un poco centro de gravedad, tienen una actitud muy desolada, porque ni creen en los dioses ni creen todavía en Dios. Hay una religiosidad residual, por eso se llaman paganos, porque eran los pagos en los pueblos, los villorrios. Tenía todavía fuerza el paganismo, la religión politeísta. El hombre cultivado, el hombre urbano, realmente ya no acaba de creer en los dioses. Es una época muy delicada y con cierto modo afectada por una gran desolación, por una crisis muy profunda de las creencias. Y hay un paso muy importante, un paso que incluso tiene una expresión lingüística. La palabra saker, o en griego hieros, va a pasar a otra, que será santos, agathos, hagios. Palabras más o menos se traducirán por santo. Es algo completamente distinto. Es un paso más. Ustedes saben que un libro muy bueno y muy famoso, libro tiene a 70 años, el libro de Rudolf Otto, Das Heilige,
Este libro fue traducido al español hace muchísimos años con el título Lo Santo. A veces se ha dicho que la traducción no es buena, que hubiera sido mejor lo sacro o lo sagrado. Es posible, pero es que dentro del mundo occidental van unidas las dos cosas. Lo sacro es santo. La palabra alemana heilig quiere decir las dos cosas. Los santos son de Heidegger. Es decir, evidentemente hay que conservar el sentido de lo sacro, pero no está mal traducirlo por santo, porque es evidentemente una significación que pertenece a esta noción. Como ven ustedes, es un paso muy delicado y muy importante. Es decir, dentro del cristianismo, lo sagrado ha de ser santo. Esta sería quizá, si quieren ustedes, la conclusión. No se puede llamar sacro algo que no sea santo. Tengan ustedes cuidado con una cosa muy importante, que es que muchas veces en la práctica del cristianismo y en el uso normal de la terminología cristiana se suele asociar la palabra santo, la palabra santidad, excesivamente con la bondad. Bueno, con la bondad moral. Se dice de una persona que tiene una moralidad irreprochable, es un santo. Sí o no. O no. Hay personas de inmoralidad intachable que no son nada santos. Y hay muchos santos que han tenido una moralidad bastante problemática y dudosa. No es eso. La santidad es un valor de tipo religioso. Dirán ustedes, bueno, pero una persona que sea santa probablemente tendrá una moralidad bastante estricta. Sí, probablemente. Pero no consiste en eso. No conviene recargar el carácter moral. Si ustedes ponen el acento en lo moral, evidentemente no perciben lo que significa propiamente la palabra santidad. Lo sacro es no solamente santo, sino es la bondad suma en este sentido. Y por supuesto tiene que ser personal. Nada que no sea persona es propiamente santo, más que por participación, evidentemente. Es decir, por su relación con lo personal, sobre todo con Dios, algo puede tener un carácter de santidad o un carácter sacro. Pero el núcleo siempre absolutamente personal. Y ese Dios, dentro del cristianismo, no solamente es la gran realidad, la realidad suma, el ente por excelencia, o la omnitud realitatis, no solamente eso, no. Es que fundamentalmente es bueno, es creador, es providente, es amoroso, es salvador. Caracteres que, por ejemplo, no tienen nada que ver con el dios Aristóteles. El aristotélico es el primer motor inmóvil que mueve sin ser movido, es la clave de los movimientos del cosmos. No tiene nada que ver con el resto del mundo, ni con el hombre, ni sabe nada de él. Se piensa a sí mismo, es no existe, no es, no tiene nada que ver. Por lo que tiene de realidad, sí. Naturalmente, la teología cristiana ha utilizado ampliamente la metafísica aristotélica. Y ha hecho muy bien. Y Santo Tomás absorbe la teología de Aristóteles casi íntegramente. Sí, pero es por lo que, en la medida en que trata de comprender lo que es la realidad de Dios. Pero si la fuera, diríamos, su carácter propiamente religioso. Diríamos que la santidad de Dios cristiano que la fuera. Esto parece relativamente claro, pero las cosas son bastante complicadas, pero me parece que ustedes ven en qué consiste este proceso que nos lleva dentro de Occidente, insisto, fuera es otra cosa, a esta concepción personal de un Dios que no solamente es omnipotente, sino que es santo, es por tanto bueno, creador, providente, salvador,
consistente el amor. O sea, que sería absolutamente ajena al pensamiento aristotélico. Y esto nos lleva a un paso más, que sería la noción también cristiana de la filiación divina. Es decir, si el hombre es hijo de Dios, si el hombre es hijo adoptivo de Dios, entonces participa en la vida divina. Es posible una theosis, una deificación. Es decir, lo que llamamos normalmente una posibilidad de santificación. Fíjense ustedes que esta palabra santificación se suele tomar en un sentido muy trivial, o por lo menos en un sentido, diríamos, moral y no religioso. Y nos está interesando justamente en qué consiste la actitud religiosa. La santificación es precisamente la participación en la vida divina, es decir, la participación en el carácter sacro que tiene la divinidad y que indirectamente le sobreviene al hombre. Esto es el núcleo de lo que es la actitud ya, no ya religiosa, sino específicamente cristiana. Piensen ustedes hasta qué punto esto está olvidado. No digo que no se sepa, si se pregunta a alguien diría que sí, pero hasta qué punto se vive en ello, hasta qué punto cuenta, hasta qué punto es activa esta visión de la realidad. Y esto es naturalmente el mundo. Esto lleva, claro está, a una elevación de la propia estimación. Si el hombre es hijo de Dios, si el hombre participa en su propia vida, si se eleva a ese nivel de sacralización, de santificación, entonces no solamente es algo serio, es algo en cierto modo respetable para Dios. La seriedad de la vida. Fíjense ustedes. Porque si la vida humana no termina, si lo que hacemos, lo que somos, es para siempre, es cuando verdaderamente es una cosa seria. Porque si todo termina con la muerte, bueno, incluso esa seriedad que hemos encontrado, bueno, pasará, cuestión de esperar. Conmigo desaparecería toda la posible seriedad que haya tenido en mi vida. Pero ¿y si no termina? ¿Y si no termina? Entonces cuando se convierte en algo verdaderamente serio. Entonces cuando vale la pena. Entonces cuando no se puede decir qué más da. Es decir, esta concepción nos enfrenta en un grado sumo con la seriedad de la vida, con su carácter consistente. Y claro, como a esto hay que añadir otro factor, van viendo como vamos añadiendo ingredientes, como un caldero de hojas, si añaden ustedes la libertad, si añaden ustedes la concepción del hombre libre, que es también parte integrante de esta interpretación religiosa y concretamente cristiana, entonces resulta que el hombre tiene que aceptar o rechazar esa merced, esa gracia, técnicamente, que es la filiación divina, que es la asociación a la vida divina. Es decir, tendrá que aceptarlo y, en la medida de lo posible, hacerse digno mediante la aceptación. Es decir, aparece el elemento de responsabilidad. Y resulta que entonces el hombre es responsable de su vida. Es una vida que ha recibido, que le ha sido dada, es una criatura, ha sido creado, sí, pero ha sido creado libre. Por consiguiente tiene que reaccionar a la realidad, incluida la realidad divina. Le puede decir sí o no, la puede aceptar o no. Hace esa vida. Y la hace para siempre.
decide ahora, aquí, lo que va a ser siempre. Como ven ustedes, esta interpretación culmina en la responsabilidad. La responsabilidad ligada inexorablemente a la libertad. Una gran parte de la historia, una muy gran parte de la historia, sobre todo la casi totalidad de la historia de Occidente, ha estado fundada en esta interpretación. Que se ha traducido en una creencia básica, muy compleja, muy variable además, articulada en un sistema de ideas que se han extendido incluso ya fuera de este campo estricto a la comprensión, a la interpretación de toda la realidad. Porque esto es importante. Ese núcleo que llamamos, y por eso hablamos de actitud religiosa, esa actitud religiosa condiciona la manera de vivir el hombre en su conjunto, de la vida entera. Si ustedes consideran la historia, ven ustedes la historia universal, verán ustedes cómo hay diferencias, enormes diferencias hay entre los diferentes pueblos y las diferentes épocas de cada uno de ellos, y verán cómo el extracto más profundo, más elemental, no siempre consciente, no siempre formulado, es justamente este. Es decir, la dimensión religiosa o irreligiosa, en que se ha interpretado la vida humana. Como ven ustedes, parece que esto ha sido, digamos, el gran acierto general de parte de la historia. La idea de la vida humana como algo valioso, libre, responsable, consistente, serio. Dirán ustedes que de estos mismos supuestos han nacido no pocos males. Por supuesto. Por supuesto. Claro que la religión ha sido también fuente de una cantidad de males sobre la humanidad gravísimos y que no se pueden olvidar. Creo que lo que pasa es que han sido consecuencia de ¿qué? De errores intelectuales. Si ha sido un acierto intelectual general la actitud religiosa, en sus diferentes formas, unas superiores y otras inferiores, han nacido también en torno de ello una enorme cantidad de errores intelectuales que se pueden filiar, que se pueden localizar, que se pueden precisar y descubrir. Intentaremos hacerlo el próximo día.